Hola amigos, esta vez hablaremos de Rafael López Aliaga, que no es nuevo en la política. Él fue militante del Partido Solidaridad Nacional y con ese partido obtuvo, creo que llegó a ser secretario general e inclusive fue regidor en la Municipalidad de Lima. Él se retira del partido cuando entra Luna Gálvez, él se opuso a la entrada de Luna Gálvez y por supuesto cuando sale Luna Gálvez del partido, pues él regresa al partido. Con el retiro de Luis Castañeda, creo que por razones de salud, pues quien toma la batuta es Rafael López. Y Rafael López Aliaga pues trata de filtrar a su gente y cambia el nombre del Partido de Solidaridad Nacional, pues lo cambia a Renovación Popular, del cual él es candidato a la presidencia actualmente. Ahora, ¿quién es Rafael López Aliaga? Por los mismos comentarios que él dice, pues él fue muy buen estudiante en la universidad y después se desempeñó, no sé si sigue desempeñándose, como catedrático. Pero aparte de eso, él ha trabajado en banca y luego en bolsa de valores y finalmente se dedicó al gremio turístico en conjunto con unos socios, creo que ingleses, pues tiene varios hoteles y además tiene una de las dos concesiones del ferrocarril que va de Cusco para Machu Picchu. Él ha amasado una buena fortuna que pues le da cierta holgura y que le permite financiar su campaña. Pues él no es un miembro de la CONFIEP y de todos modos él acusa a la CONFIEP de esa posición tan cómoda que asumen en las cuestiones políticas. Rafael López Aliaga pues viste en forma muy frugal. También sabemos por boca del mismo que él es muy religioso y que es miembro agregado del Opus Dei, nada que ver con el sodalicio. Y dentro de esa religiosidad, pues él ha hecho voto de castidad, es decir, es célibe desde los 19 años. Es decir, el mismo voto que hacen los curas, pues cuando se van a poner la sotana, también hace ese tipo de voto. El celibato, además, es muy conocido en la historia. Yo me acuerdo haber leído el libro Esta noche a la libertad de Dominique Lapierre y Larry Collins, donde hablan que Gandhi dormía en un mismo catre con sus dos sobrinas. Una de ellas era Maya, la otra no me acuerdo cómo es, y que bueno, esa era una forma de mostrarse que tenía la fuerza de voluntad para dominar pues sus pasiones. También en la Grecia antigua había corrientes que decían que el hombre que era capaz de dominar sus pasiones pues era sencillamente una persona libre. O sea, eso no es nada nuevo, lo que les quiero decir, como tampoco es nuevo que él haya declarado que él se flagela. Yo conozco de gente relacionada al Opus Dei que también se flagelaba, guardando las distancias, evidentemente. Santa Rosa de Lima también se flagelaba. Pues bien, dada su condición de esta religiosidad, pues él no ha formado familia propia, es decir, no tiene esposa y no tiene hijos, y sin embargo, pues tiene altos ingresos, que le ha permitido tener una actitud altruista y que ser un filántropo ayudado, de momento pues lo tiene suspendido por la cuestión política, pero ha ayudado a muchas instituciones como Cáritas, entre otras. Según sus comentarios, él tiene una planilla de más de 10.000 personas en todas sus empresas, lo cual pues de cierta forma hace ver que tiene una capacidad gerencial. Tiene actualmente 60 años, creo que recién cumplidos, lo que hace ver que está en el óptimo de edad como para ser un presidente. Es decir, antes eran los 50, pero ya con el correr del tiempo se ha ido desplazando todo y ahora son los 60 años, son los nuevos 50. Finalmente quiero aclarar que dado su físico, ustedes ya lo han visto, tiene algo de sobrepeso, es blanco, medio calvo, pues a algún detractor de él se le ocurrió ponerle Porky en forma peyorativa. No sé si le puso Porky o tío Porky, pero en forma peyorativa. Y resulta que esto ha sido un boomerang, porque más bien, en vez de golpearlo, lo que ha hecho es levantarlo y hacerse con esta figura simpática que está en el imaginario de todos nosotros, inclusive el mío, porque Porky fue creado en 1935, pues ese chanchito simpático, etcétera, es el que está representando actualmente la figura de Rafael López. Vamos a hablar de las propuestas. Para iniciar quiero decirle pues que desde mi punto de vista Rafael López Aliaga no es un líder carismático, de hecho comenzó muy bajo en las encuestas,
pero es un líder bastante directo, un poco hosco. Inclusive un programa, creo que fue Milagros Leiva, entre jijiji y jajaja, le dijo chúcaro. Pero lo cierto, como digo, es directo, es confrontativo, es sincero, se muestra tal cual como es. Él no cambia los discursos dependiendo de la tribuna. Y además es irreverente. Muchos lo quieren comparar con Bolsonaro, diciendo que Bolsonaro es peruano, pero no creo. Bolsonaro tiene una formación militar. Él creo que fue capitán o mayor del ejército brasileño. Nada que ver pues con la formación que tiene López Aliaga. Lo cierto es que entre las propuestas más llamativas que tiene es que quiere sacar de raíz todo lo que sea Odebrecht, y me imagino otras empresas brasileñas que están incursos en actos de corrupción como OAS, etc. Claro, para poder hacerlo no puede tener rabo de paja, porque quien tiene rabo de paja sencillamente no lo puede hacer. Es decir, quien le deba algún favor o quien haya recibido dinero de Odebrecht no va a decir que está contra Odebrecht. Porque yo le voy a poner dos casos. El primer caso fue el de PPK. Cuando estalló todo este escándalo en los Estados Unidos sobre el escándalo de corrupción Odebrecht en América Latina, PPK salió indignado por televisión, me acuerdo clarito, diciendo que él no iba a permitir, etcétera, que esta empresa que iba a hacer las investigaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y a los pocos días, Odebrecht sacó de su archivo un papelito donde demostró que él hizo negocio con la empresa Westfield de PPK. Y bueno, ahí comenzó todo su vía crucis hasta que PPK fue defenestrado. El segundo ejemplo que pasó a alguien que también quiso poner en la línea a Odebrecht y no quería los actos de corrupción de Odebrecht fue César Villanueva, que se hizo conocido pues, por haber sido, digamos, el que promovió la salida de PPK dentro del Congreso. Pues este señor, César Villanueva, cuando fue primer ministro o presidente del gabinete, pues también le quiso hacer la guerra a Odebrecht, y Odebrecht sacó también del archivo un papelito donde señalaba que le había dado comisiones cuando el César Villanueva fue gobernador de San Martín. Ese es el primer grupo de enemigos, todo lo que tienen rabo de paja, que no van a poder hablar. Y el segundo grupo de enemigos se lo está formando porque él acusa directamente de haberle robado, no sé si 80.000 millones de dólares a estas empresas en conjunción con las empresas del Club de la Construcción, y ha señalado directamente a la empresa Graña y Montero y ha señalado directamente a los Graña como corruptos, que todavía no se ha demostrado, pero dice que no va a permitir que esta gente siga estafando al país. El tercer grupo, entre los varios que ha nombrado, pues tenemos a los mermecaviares, es decir, aquellos funcionarios que viven del Estado, que tienen un excelente sueldo y pues que su función no tiene que hacer absolutamente nada con eso y que, repito, viven de eso. Son las garrapatas del gobierno, y hay unos cuantos que ustedes lo conocen mejor que yo. También está hablando de oponerse a los monopolios, oligopolios, o como quieran llamarlo, o monopsonio en algunos casos. En Perú, la verdad que no existe una ley antimonopolio que realmente pues, sea punitiva para la gente que comete estos actos. Les voy a poner unos casos. El duopolio de los medios. Los medios, el mayor grupo de medios, los tiene la misma gente de Graña. O sea, con ellos pues tienen toda la publicidad que puedan hacer. También hay prácticamente un monopolio de farmacia. También hay una especie de oligopolio de bancos, un duopolio de oxígeno. A pesar de tantas muertes que están ocurriendo en Perú, pero solamente hay dos empresas, creo que son dos las que están autorizadas a poder producir el oxígeno medicinal, porque ustedes saben que la exigencia se llevó un 99% cuando era un 93%. Esas son las cosas que le ha valido a este señor para poder ganar puntos dentro de las encuestas. Pues veamos los puntos que los progres le están criticando a Rafael López Aliaga. Él está contra la ideología de género, está contra el aborto, contra la eutanasia, contra el matrimonio igualitario, etc. El tema de la homosexualidad atañe a muchas familias peruanas y la mía no es ajena a ello. Pero claro, ustedes saben pues la tradición judeo-cristiana tendía a estigmatizar a toda la gente pues que se salía, digamos, de los patrones. Esta estigmatización de nuestra tradición judeo-cristiana es muy diferente a la griega. Saben que tradicionalmente lo que uno llama Grecia realmente eran un grupo, muchas ciudades-estados.
Y en una de estas ciudades-estado había un batallón de homosexuales y que cuando iban a la guerra pues llevaban a sus parejas y era muy reconocido por su valía, porque defendían, pues cada uno evidentemente defendía a su pareja, ¿no? Cosa que no podían hacer los heterosexuales porque las mujeres no iban a la guerra. Otro reconocido homosexual o bisexual, o como quieran llamarlo, fue uno de los grandes conquistadores de la historia del mundo, que fue Alejandro Magno. En general podría decir que los pilares básicos que deberíamos tener nosotros, al margen de si debemos aceptar 100% estas versiones o 0%, lo que nosotros debemos buscar es formar una sociedad que sea más tolerante, que sea más respetuosa, sobre todo con las diferencias. Porque nosotros vivimos en una sociedad que la verdad no se respeta nada, es decir, te segregan por raza, por orientación sexual, por situación económica, situación social, por todo. Por ejemplo, yo me opongo cuando, en el caso de López Aliaga, y hay otros candidatos que también lo dicen, que se van a oponer a la delincuencia venezolana. Yo creo que eso es incorrecto llamarlo delincuencia venezolana. En todo caso puede llamar a la delincuencia extranjera. No solamente hay delincuentes venezolanos. Les pongo un ejemplo. Ya hace mucho tiempo en Perú se comenzaron a formar, tanto en Lima como en el interior del país, es decir, en las ciudades de provincia, en lo que llaman el préstamo goteo. Esos son mafias, donde te prestan dinero y creo que no tienes que ni firmar un papel, no tienes que firmar nada. Claro, las tasas de préstamo son bastante elevadas. Si no pagas, estos grupos te dan una paliza. Y si a pesar de la paliza no quieres pagar, pues te buscarán y te matarán. Ya ha pasado en Arequipa. Y esos grupos no son venezolanos, son colombianos. Tampoco tengo obviamente nada contra los colombianos, pero lo que quiero hacer ver que uno no puede reflejar con un gentilicio todos los actos criminales de los extranjeros. A raíz de la gran subida de López Aliaga, pues estos enemigos pues tienen que armarse y ya tienen toda la artillería que lo está apuntando. Y por ahí le sacaron una, que le debe la SUNAT 28 millones de soles, etcétera, etcétera. Y creo que en el programa de Jaime Chincha, solamente vi el comentario, él sacó una solvencia que no le debía nada al SUNAT por concepto de impuestos. Y Jaime Chincha le sacó otro nuevo papelito donde sí aparecía, no era la deuda de 28 millones, creo, sino otra deuda. O sea, siempre le van a buscar relacionarlo con algo negativo, porque acuérdense, ya le dije que la prensa está controlada por el mismo grupo de poder, uno de cuyos miembros pertenece al Club de la Construcción. Si debe, lo correcto es que pague. Que esta misma gente que señala a él que está debiendo impuestos, que repito, si los debe pagarlos, es la misma gente que apoyó a los fiscales cuando introdujeron un documento para liberar y en cierta forma permitir que Odebrecht evada un reparo que tenía de parte del SUNAT por 1.000 millones de soles. Pero así es la mes. Lo importante es ver quiénes están en la lista parlamentaria, porque el nuevo Congreso no lo va a controlar ningún partido. Entonces hay que entrar a negociaciones. Y todas estas cosas que hemos planteado se hace a través de leyes. Y esas leyes evidentemente tiene que haber pues un acuerdo de mayoría para que estas mismas se puedan aprobar. Sabemos que Rafael López Aliaga es el candidato de la derecha, al igual que lo es Keiko Fujimori. Si logrará conseguir que migren los votos de Keiko Fujimori para el partido de él, no sé, o viceversa. Para terminar, les quiero decir que desde mi punto de vista, este aumento de popularidad de López Aliaga, a pesar, como digo yo, que no es un tipo pues, que pueda decir que es carismático, obedece a que la población siente que hay una terrible descomposición en la sociedad peruana y sobre todo reflejado en el gobierno peruano. Será hasta una próxima oportunidad.